campaña de publicidad realmente te va a soportar unos 80 o 100 euros al día en la medida en que tengas creativos que justamente aguanten ese presupuesto, es decir, que no se caigan al momento o pasados 2-3 días. Por eso en este video te quiero compartir cuáles son esos puntos en común de los creativos que más aguantan presupuesto, de los fundadores y fundadoras de tiendas online con los que ya trabajamos y facturan entre 4.000 y 20.000 euros al mes de manera sostenida y con beneficios. Si no me conoces, yo soy Val de Los del Tren y junto a mi pareja nos dedicamos a ayudar a fundadores y fundadoras de tiendas online como tú a llegar a esos primeros 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 euros al mes de manera sostenida y con beneficios. Antes de empezar este video, que sepas que aquí en el primer link de la descripción tienes acceso a nuestra carpeta de recursos gratuitos, donde encontrarás entre muchas cosas justamente cómo hacer buenos creativos, cómo hacer buen contenido orgánico para construir la marca personal como un activo a largo plazo, cómo deberías tener tu web, qué deberías estar haciendo en email, cómo tomar decisiones en anuncios, justamente la calculadora para que conozcas tus números. Bueno, tienes ahí una infinidad de documentos que te pueden ser muy útiles en esos primeros niveles de escala para tener resultados mucho más pronto, así que los tienes aquí solamente a un clic completamente gratis. El primer punto por el que quiero empezar y que tienen en común todos estos fundadores que tienen anuncios que les aguantan ese nivel de presupuesto es que tienen muy claro a quién va dirigido ese anuncio. Eso se ve básicamente en dos momentos muy concretos, en el hook y en el cuerpo del anuncio. Entonces, el hook, por ejemplo, suele enganchar desde un dolor o desde un deseo muy fuerte para ese avatar. Por ejemplo, si tú tienes una tienda de plantas y tu público son parejas que tienen un nivel adquisitivo medio alto, que les importa tener una casa bonita, que se preocupan justamente por su espacio y por lo tanto sería muy probable que bien sea que tengan un estilo maximalista o minimalista, les gustaría tener una planta grande justo al lado del sillón, entonces tú ya sabes que, por ejemplo, el hook lo vas a plantear para ese deseo específicamente. Si tienes eso claro y les lanzas un hook tipo 4 plantas que puedes poner al lado del sillón de tu salón o de tu sala, por ejemplo, es muy probable que ese tipo de avatar vaya a enganchar ese deseo o esa necesidad que tiene con lo que tú le estás planteando. Pero es que si además no solamente se lo dices desde el hook verbal, sino que se lo muestras desde un hook visual, que eso sería básicamente tener las 4 plantas ahí contigo en una maceta o en una matera que sea minimalista y que eso justamente encaje con los referentes que ellos han visto, entonces será un ganar-ganar, porque incluso sin que la persona escuche el resto del anuncio, ya habrá conectado inmediatamente tanto lo que le has dicho como lo que le has mostrado con eso que tiene en su mente y con la casa soñada que tiene guardada en Pinterest. El segundo aspecto clave que tienen en común todos estos anuncios es que justamente el cuerpo también se alinea con esos dolores, con esos deseos, pero sobre todo y más importante, con todas las preguntas que ese tipo de avatar se puede hacer sobre ese producto. Siguiendo con el ejemplo de la tienda de plantas, podrías traerte, por ejemplo, esas fotos de Pinterest que ese avatar se imagina para el momento del cuerpo. Eso quiere decir que le marcas mucho más el deseo, que si en el hook ya te está viendo con las plantas que ha visto en sus referentes, tú le traigas esos referentes de una manera mucho más exacta, mucho más no sé, predominante dentro del cuerpo. Entonces puedes empezar diciendo como a lo mejor o seguramente has visto referencias como estas, te has inspirado, te gustaría tener un salón similar. Si puedes notar hay este tipo de plantas de este tamaño y por eso esta planta que tengo aquí podría ser juego o match perfecto con lo que te estás imaginando. No sé, algo que le siga justamente creando ese hype y como esas ganas de sí, esto hace perfecta coincidencia con lo que yo tengo en mi mente, ¿no? Entonces ahí se lo sigues bajando un poco más a tierra. Pero también podría ser mucho más estratégico o estratégica en traerle también dolores que probablemente puede tener ese avatar. Puedes tener dos tipos de personas en ese nivel un poquito medio de quien tiene un alto poder adquisitivo y no tendría problema en comprarte una planta y por lo tanto ya debe tener una casa medianamente amoblada con algunos elementos chéveres, bonitos y simplemente la planta entraría a complementar. Pero también un poquito más abajo puedes tener un avatar que quizá no tenga un poder adquisitivo medio alto, sino medio, simplemente. No medio bajo, sino medio, como en un punto neutral.
Y en ese sentido, a esa persona, por ejemplo, sin cambiar el hook, podrías en el cuerpo sí que, digamos, hacerle un llamado o tocarle ese punto de dolor de tal vez tú has visto imágenes como estas, por ejemplo, con las mismas imágenes de Pinterest, pero ¿qué le vas a decir a ese avatar? Simplemente, quizá en este momento no puedes comprarte todo esto que está en estas imágenes soñadas, se ve un poco inalcanzable, pero sí que puedes empezar por un muy buen elemento que va a hacer toda la diferencia en tu salón. Y entonces le presentas la solución que sería tu planta. Con esto te das cuenta que incluso el cuerpo termina reuniendo diferentes ángulos de venta que pudieron haber sido un hook, pero tal vez no eran tan buenos como ese hook realmente ganador. Entonces, ya tienes claro hasta ahora que ese cuerpo, que ese hook son dos partes fundamentales y que van completamente entrelazadas. Quiero justamente detenerme en un segundo punto que es muy importante del cuerpo y es que puedas incluir respuestas a las preguntas frecuentes. Eso quiere decir que si, por ejemplo, este tipo de pareja comprase la planta grande que va a ir al lado del sillón, muy probablemente se estaría preguntando qué tan complejo podría ser comprar una planta así que les llegue a casa, si tendrían que trasplantar algo de tierra, si les va a llegar la maceta por un lado y la planta por el otro, ese tipo de inquietudes que hace que simplemente la persona no termine comprándote o simplemente justo se quede como en, ¿será que sí? ¿Será que no? Por el tamaño, por lo que puede implicar. Entonces, ¿qué es lo que tú haces para evitar todas esas dudas? Porque son cosas que pasan en microsegundos, pero las personas se lo están preguntando mientras están viendo el anuncio. Porque pueden decir, muy bonita, pero entonces a lo que tú tienes que responder en el cuerpo es a todos esos peros, que es lo que llamamos objeciones. Entonces, por ejemplo, dentro del cuerpo, tú simplemente le podrías tirar algo como, y no te preocupes porque este tipo de plantas las llevamos hasta tu casa, mandamos a alguien de nuestro vivero, por ejemplo, a que te la instale y te la deje justo en el espacio que tú deseas. Ahí, por ejemplo, ya le diste solución a esa objeción, no solamente le diste respuesta, sino también solución, porque muchas veces a lo mejor tu respuesta podría ser, no sé, te la llevamos hasta casa y no es nada complejo que puedas ponerla. Estos son los pasos o simplemente lo puedes hacer de esta manera o ya te llega completa, ¿cierto? Ahí es evidentemente la respuesta que quepa según tu tienda y según tu producto, pero sí que puedas responder y apelar a esas preguntas. También una persona, una pareja de este tipo, que suelen ser una pareja joven, que tiene poco tiempo o que simplemente no le interesa demasiado el cuidado del aseo general de la casa, aunque le gusta tener la casa bonita, a lo mejor terceriza muchos de estos servicios en otras personas y dirá, bueno, a lo mejor si nosotros estamos mucho tiempo fuera de casa o no nos estamos preocupando constantemente por lo que hay allí, ¿cómo sería el cuidado de esta planta? ¿La tengo que regar cada cuánto? ¿Necesita sol? ¿Tiene que estar afuera? ¿Efectivamente la puedo dejar en el salón? ¿Cierto? Como que todo este tipo de cosas que incluso para ti como experto, como fundador o fundadora de la tienda pueden parecer muy obvias, pero para alguien que te quiere comprar no lo son. Entonces simplemente aquí podrías abordar algo tipo natural. Tú no tienes que hacer la pregunta y responder, no es tan literal. Tú en el cuerpo simplemente fluyes frase a frase, cosas cortas, pero que sí que permitan justamente a la persona que cuando ya vaya a hacerse esa pregunta, tú ya se la hayas respondido. ¿Cierto? Ese es más o menos el juego. Entonces tú podrías decirle, y todas nuestras plantas vienen en la parte inferior con un código QR que puedes escanear para saber exactamente el cuidado que necesitan. Por ejemplo, que la persona ahí no se tenga que poner a inventar ni a hacer demasiadas cosas, sino que tenga ahí seguro que cada vez que quiera hacerle mantenimiento a la planta va a poder escanear ese QR y no sé, lo vas a llevar por ejemplo a un link donde le muestras un video paso a paso de cómo se cuida la planta, de cómo se le hace mantenimiento y poco más. Entonces, básicamente, dedícate a saber a ese avatar qué cosas le preocupan, qué objeciones puede tener para tu tipo de producto o, por ejemplo, el envío. No sé, se regará la tierra, llegará en buen estado, la maceta se quebrará, llegará bien. Todo ese tipo de cosas, evidentemente no es hacer un anuncio muy extenso, pero sí que puedas reunir las 3 4 preguntas más frecuentes sobre el tipo de producto que estés vendiendo en el anuncio para que justamente la persona no dé, o digamos que no le demos cabida a la persona a que dude
a dar el siguiente paso, que sería ir a tu web. El siguiente punto en común que tienen estos anuncios ganadores es que los fundadores se han tomado el tiempo de testar por lo menos 2 de los 3 pilares de anuncios ganadores. Esos 3 pilares son básicamente producto, ángulos y formatos. Por ejemplo, esta tienda de plantas tendría que haber probado antes si lo que le funcionan más son las plantas, por ejemplo, de piso, las que son muy altas, o las que son, por ejemplo, simplemente colgantes. Si las personas, por ejemplo, o ese tipo de avatar se inclinan más por comprarle plantas de exterior para poner, por ejemplo, en sus balcones, en sus terrazas, o si es un tipo de avatar que le compra más plantas para interior, para tener, por ejemplo, al lado del sillón. Y ya en un tercer momento, en cuanto a los formatos, si por ejemplo le funciona más vender esa planta al lado del sillón con un formato hablado a cámara, como lo estoy haciendo yo en este momento en este video, simplemente que teniendo un producto físico, o si por el contrario le funciona más este tipo de videos con música y textos clave. Y si en este punto te sientes algo perdido, por ejemplo, no tienes muy claro ese tema de los formatos, aquí en el canal tienes diferentes videos donde te mostramos justamente formatos que ya hemos validado y usado con diferentes clientes que muy probablemente tú también podrías trasladar a tu tienda online. Y antes de pasar al último punto de este video, quiero recordarte que justamente lo que te acabo de hablar de formatos, de ángulos de venta, lo tienes todo en esa carpeta de recursos. Es mucho más fácil cuando tú lo puedes leer, cuando puedes ver ejemplos prácticos, cuando tienes links a videos que te lo pueden poner mucho más fácil que cuando simplemente te pones a inventar, porque justamente de ahí te demoras más en conseguir los resultados o resultas tirando el dinero por no saber exactamente qué es lo que hay que hacer. Entonces ya sabes que simplemente los tienes aquí en el primer link de la descripción. Y ahora sí, vámonos con el último punto de este video. Y finalmente, este tipo de anuncios cumplen con todos los básicos de un buen contenido. Eso es muy importante porque aunque a veces pareciese muy obvio, justamente como el hacer buen contenido, el que un anuncio quede bien grabado, que quede bien editado, a veces se pasa por alto, o en el volumen, o en el desconocimiento, o en la desinformación. Así que estos anuncios todos, por ejemplo, están muy bien grabados, están muy bien iluminados, se escuchan perfectamente, cosa que es muy importante. A veces simplemente incluso por términos de edición, la música termina compitiendo mucho con la voz y es un anuncio que casi nadie quiere ver, que todo el mundo le quiere hacer scroll. Entonces, sí, en los detalles está justamente la diferencia entre que un anuncio te aguante mucho presupuesto y uno que se te quema pasados 3 4 días y otra vez ponte a hacer todos los creativos. Entonces, este tipo de detalles, al igual que por ejemplo, me voy a fijar acá en las notas, es que justamente tienen planos que apoyan lo que se está diciendo. En esto, por ejemplo, con los fundadores de tiendas online que están en Expreso 20K, nuestra consultoría de 6 meses, somos muy insistentes porque básicamente todo lo que tú hagas en el anuncio tiene que tener un sentido, todo tiene que tener, digamos, un hilo conductor. Si tú estás hablando de algo, no es que necesariamente se tenga que ver literalmente lo que estás diciendo, pero sí que es muy importante que, por ejemplo, los planos como la edición, por ejemplo, sirvan al contenido. No tiene mucho sentido que tú te pongas a experimentar con un montón de planos o que no conoces o que no le van al contenido simplemente porque sientes que pueden ser más virales o que están muy de moda o que están en tendencia, cuando en realidad eso no es lo que va. Si por ejemplo tú tienes una planta, me lo invento, voy a sacar este termo de agua, y tú dices, mira el detalle que tiene esta planta tan específico, no sé, con estas manchas rojas en su base verde, por ejemplo, y entonces alguien te está grabando desde un plano general o tú simplemente tienes aquí enfrente un trípode con tu móvil, por ejemplo, y te estás grabando, lo más normal sería que, por ejemplo, ahí tengas un plano detalle, es decir, un poco más cerca de esa planta para que la persona pueda apreciar lo que le estás diciendo. Pero no tiene sentido que hagas un plano general si realmente lo que estás diciendo necesita detalle. Entonces, ese es el tipo de cosas en las que tienes que pensar. Y finalmente, justamente un hilo que lleva a la persona paso a paso por el anuncio. Entonces, por ejemplo, muchas veces tú tienes un trípode, un móvil, grabando simplemente a cámara fija y no tienes muchas posibilidades, pero entonces ahí te recomiendo que, por ejemplo, luego te puedas hacer unas tomas de apoyo, como tal cual lo que acabo de poner de ejemplo, ¿no? Luego entonces tú vas a grabar la planta en un POV, la planta puesta en un espacio y todo eso luego lo vas a utilizar en la edición como B-roll y el anuncio así te va a quedar mucho más dinámico y va a seguir y a colaborar con lo que estás diciendo. Por el contrario, si tú tienes la posibilidad de que alguien te grabe, estaría súper bien que esa persona, por ejemplo, te pueda seguir
que no se quede estático, que sea una toma, sí, en mano, pero que la persona te pueda seguir, que pueda mostrar el detalle del producto, que vuelva y se aleje, que te dé otras perspectivas. Eso es muy importante, justamente si tienes esa posibilidad. Entonces, que simplemente lo tengas muy en cuenta. Tenía otro punto por acá que dice, las ideas son concretas. Eso es muy importante justamente porque ahorita nada más se lo mencionaba en el tema del cuerpo. Ideas cortas, ideas contundentes, ideas que no se vayan por las ramas. Por eso es tan importante el tema de la planeación. Por eso en este tipo de contenidos no hay cabida a la improvisación, sobre todo cuando no tienes la habilidad. Entonces simplemente tú te vas a armar un guión con diferentes puntos, diferentes frases, cosas importantes, justamente siguiendo el esquema, la estructura que te acabo de explicar, pero que tú sí tengas muy claro qué vas a decir, porque si no, te puede pasar fácilmente que te vas hablando en banda, dices un montón de cosas de chorro y la mitad de lo que dijiste no es importante o no iba en el anuncio y entonces ahí es cuando se te queman muy fácil o ni siquiera arrancan o ni siquiera funcionan. Entonces, ideas concretas. Y el último punto es justamente tener un llamado a la acción muy claro, muy específico y que esté presente. Digo esta última parte porque hay muchas personas que dejan los contenidos simplemente en punta o se despiden como nos vemos en la próxima, gracias por escuchar, chao, adiós. Eso no tiene nada que ver, en realidad no tiene mucha coherencia y menos en un esquema de un anuncio. Entonces, quiero que simplemente siempre termines tus anuncios con un llamado a la acción muy claro de qué es lo que quieres, qué es lo que esperas que esa persona haga una vez termine de ver tu anuncio. De normal es ir a la web, es lo que todos queremos cuando haces anuncios para tu tienda online. O también podría ser simplemente da clic aquí abajo para ir a la web y ver los colores y ver las tallas y ver los demás modelos, ¿no? Entonces, necesitas terminar el video de esa manera. No es con el tema cuando ya lo finalizaste, no es terminar en punta, no es creando expectativa, no. Simplemente un llamado a la acción a la web y poco más. Este es un poco entonces el resumen que quería compartirte por hoy de lo que son unos buenos creativos que no se queman en 2 ni 3 días, sino que pueden durar fácilmente 1, 2, 3 semanas aguantando ahí presupuesto. Evidentemente hay un punto en el que hay que rotarlos, no son creativos infinitos, evidentemente, pero sí que es mucho menos desgastante, sí que le toma mucho menos tiempo al fundador si cada 1 o 2 semanas tiene que rotar ciertos creativos que simplemente se convierten en ganadores y le aguantan más presupuesto y tiene que subir una cantidad menor de nuevos creativos cada semana. Entonces, aprovéchate mucho de este video, también dale un vistazo al canal porque ahí hay muchísimo contenido de valor que puede servirte en tus primeros niveles de escala o incluso para profundizar mucho más en ciertos temas como por ejemplo la creación de contenido, lo que es hacer unos buenos hooks, cómo deberías grabar y cómo no, o sea, qué errores debes evitar. Así que te invito a que visites un poco más del canal, a que te suscribas si este contenido te fue útil. Déjanos en comentarios cualquier duda que tengas, que ahí siempre estaremos para responderte y nos vemos en un próximo video.